Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, pueden abrir sus Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Hemos estado yendo a través de este Evangelio y hoy estamos en el versículo 18 de Juan 13. Como les había dicho la semana pasada, el capítulo 13 comienza una nueva sección en el Evangelio de Juan. Es como si el Evangelio de Juan fueran dos películas de secuela, ¿no? La primera mostrando que Jesús es Dios y terminando a través de toda la primera parte del Evangelio de Juan diciendo Jesús, la hora no ha llegado, la hora no ha llegado, la hora no ha llegado, hasta que llegamos al capítulo 12 y Jesús dice, la hora ha llegado. Y ahí termina la primera sección y comienza capítulo 13, esta segunda parte del Evangelio de Juan, donde el mensaje principal es que Jesús se presenta principalmente ahora como Salvador. Como este Salvador, siervo de Dios, sufriente que va a la cruz, que va a resucitar, que va a salvar a su pueblo. Y se torna muy íntimo. Esta segunda parte, esta segunda película se torna muy íntima. En la primera parte habían muchos discursos hacia las multitudes. En esta ocasión no. Jesús ya terminó su ministerio de predicación a las multitudes. Jesús ahora se encuentra en un cuarto, en un aposento alto, celebrando la última cena con sus discípulos más íntimos. Y capítulos 13, 14, 15, todos estos capítulos están hablando a los discípulos. Una conversación íntima porque Él sabe que su hora ha llegado, que Él va a la cruz y está dando sus últimas palabras, sus últimos momentos antes de ir a la cruz. Vamos a orar y comenzar con nuestro texto hoy. Señor, gracias por el inmenso privilegio de tener tu palabra, de conocerte a ti, personalmente de poder predicar acerca de ti y de toda la iglesia poder escuchar y aprender de lo que tú has hablado a tus discípulos más íntimos. Señor, despiértanos espiritualmente para alimentarnos de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto, versículos Juan 13 del 18 hasta el final, hasta el 38. Nuestro texto tiene diversas cosas sucediendo en esta última cena. Y tiene dos grandes énfasis, que es traición y amor. Jesús primero, en nuestra parte del texto, se enfoca en hablar acerca de la traición que viene para Él por medio de Judas Iscariote, su discípulo que está sentado ahí, probablemente al lado suyo. Y Jesús, después de que Judas se va,
en nuestro pasaje al final termina enfatizando la importancia de un nuevo mandamiento que Él establece, el mandamiento de amarse unos a otros como la prioridad. Traición y amor. Quizá los dos ejemplos más extremos, más grandes de la virtud y la bondad contrastado con el pecado y la maldad. La traición es algo que no hablamos mucho hoy en día, pero a través de la historia del cristianismo, a través de los siglos que han pasado, 2000 años de cristianismo, de escritores, de pensadores, de teólogos, la traición fue visto como muchas veces la expresión más pecaminosa, malévola del pecado. Todos sabemos que, bueno, no sé si todos, pero muchos hemos escuchado que el orgullo es el peor de los pecados. Realmente siempre se ha pensado que el orgullo es la raíz de los pecados, ¿no? No necesariamente la expresión de esos pecados. En esas expresiones de pecado, muchas veces la traición era la suprema expresión de pecado. A tal punto de que el famoso escritor italiano Dante Alighieri, en su Divina Comedia, presenta entre los niveles del infierno, en el último fondo del infierno, en el último nivel del infierno, pasando por pecados, estaba los traidores, Judas. Y por el otro lado, se contrasta con la virtud del amor. ¿Qué otra virtud en la Biblia es más exaltada, más elevada, más importante, una expresión más grande de la bondad y de la virtud que el amor? Primera de Corintios capítulo 13 precisamente hace ese punto, que sin el amor todo lo demás pierde sentido. El amor al final es lo más excelente, dice el apóstol Pablo. Y en este pequeño pasaje tenemos contrastado la luz y la oscuridad, los terrores corruptores del pecado que están muy cerca a nosotros y que debemos verlo como una advertencia. Y por otro lado, el camino más elevado y exaltado del amor que debemos seguir. Así que la lección que tenemos podría resumirse más o menos así: seamos vigilantes ante el pecado y diligentes en el amor. La palabra diligente significa alguien que es esforzado y que es constante para llevar a cabo una tarea. Ser diligente en el amor. Seamos vigilantes ante el pecado y diligentes en el amor. Para esto vamos a ir por nuestro pasaje poco a poco, por dos partes. Primero, explorando el poder corruptivo del pecado, y después el poder edificante del amor. Vamos a comenzar entonces con la primera sección de nuestro texto, que nos cuenta cómo Jesús predijo la traición de Judas. Jesús demuestra que Él está en absoluto control y conocimiento de lo que sucede, incluso antes de que la traición secreta suceda. Vemos el versículo 18, Juan 13, 18, dice: no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Jesús comienza enfatizando que Él ha escogido bien
a sus discípulos. Él sabe quiénes son. Y él sabe que Judas lo traicionaría. Él no está confundido. Él no tiene confusión. Él no está siendo traicionado a ciegas. Él escogió a Judas para ser parte de su grupo. Él escogió a Judas para estar en esa cena. Pero él sabía que Judas lo traicionaría, que cumpliría las profecías hechas miles de años atrás. Todo era parte del plan soberano de Dios, como se había profetizado en palabras del rey David en Salmo 41, versículos 7 al 9 dice: todos los que me odian murmuran contra mí, dice el rey David. Traman hacerme daño diciendo: una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. La traición. Jesús usa las palabras del Salmo que hablan de la traición de los amigos cercanos, la traición hacia el rey David, y ve su cumplimiento en él. Versículo 18 dice esto: Jesús dijo: yo conozco los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Ese es el Salmo 41:9 que está citando Jesús. Jesús dice entonces en el versículo 19: se los digo ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. Aquí Jesús nos expresa el propósito por el cual Él está tocando ese tema en su cena. La verdad que la mayoría de las cosas que va a hablar Jesús en la cena y en todas estas horas, últimas horas con sus discípulos, son hermosas, promesas maravillosas. ¿Por qué hablar de un tema tan negativo como la traición de Judas? Bueno, en el versículo 19 nos está diciendo: para que cuando pase, para cuando suceda, ustedes crean que yo soy. Él quiere preparar a sus discípulos para un momento que va a ser extremadamente difícil, traumático. La traición te traumatiza, se queda contigo quizá por el resto de su vida. Los escritores de los evangelios, los apóstoles que escribieron, Juan mismo, cada vez que escribe el nombre de Judas, no puede evitar decir: el que traicionó a Jesús. Y traicionó no solo a Jesús, pero a ellos, a la familia de discípulos. Y Jesús quiere que cuando eso pase, Él sabe que lo van a dejar, Él sabe que los apóstoles se van a ir, pero que cuando todo al final suceda, y quizá cuando estén en ese sábado de silencio, cuando Jesús ha muerto y siendo sepultado, y estén reflexionando atentamente a todo lo que sucedió, recuerden que Jesús sabía que lo iban a traicionar. Jesús sabía que iba a morir. Y que no digan: esto le tomó por sorpresa. Todo iba bien, pero algo inesperado pasó y se arruinó el plan. Estamos perdidos. No. Recuerden, no le tomó por sorpresa. Versículo 20: en verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe aquel que me envió. Jesús ahora quiere enfatizar la unidad íntima que Él comparte, no solo con Dios, pero con los discípulos. Es decir, ¿por qué está esto aquí?
Bueno, Jesús sabe que Él va a ser quitado, que Él va a ser traicionado, que Él va a ser muerto. Y Él les está diciendo: yo tengo una unión con ustedes que nadie puede quitar. A tal punto de que cuando alguno de ustedes sea recibido en algún lugar, me está recibiendo a mí. Así como aquel que me recibe a mí está recibiendo a mi Padre. Yo tendré una unidad misteriosa, espiritual, presente con ustedes. Nunca los voy a dejar. ¿Y acaso no es lo que dice en la Gran Comisión? Cuando dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso especialmente, hermanos, se aplica a los ministros del Evangelio que han sido llamados e instalados por Dios. Y Él está diciendo que cuando tú recibes a un ministerio bíblico de la palabra, estás recibiendo a Jesucristo mismo a través de esos ministros y ministerios. Una vez estaba tratando de conversar acerca de este tema de por qué es importante congregarse. Si hoy en día puedo quedarme en mi casa el domingo o ir al parque, de repente poner un video mientras voy a la piscina, ¿por qué tengo que ir a congregarme? Y hay muchas respuestas bíblicas para eso. No solo porque es un mandamiento que el Señor te da y estás en desobediencia si no lo haces, pero también porque Dios te ha convocado como un gran privilegio a ti para que vengas a ofrecerle adoración con la congregación a Él. Pero hay una cosa más, y está relacionado con este versículo. Porque el Señor ha establecido todo esto que sucede: la lectura de la Biblia, los cánticos congregacionales, la predicación de la palabra, la comunión unos con otros. Él ha establecido todo esto para que nosotros obtengamos más de Cristo en nuestra alma por estas prácticas. Al final, entonces, es algo mucho más profundo y espiritual. Yo quiero más de Cristo. Y Él ha establecido medios de gracia, medios congregacionales por el cual obtengo más de Cristo. Y con todo esto que he dicho, recordemos el versículo 20. En verdad les digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Recordemos eso. Lo más importante no es la habilidad del predicador, sino la presencia y la obra de Jesús usando al predicador como un medio e instrumento para hablar a tu corazón, a tu vida, para pastorearte a ti. El Señor es el pastor al final. Y el Señor es el que nos habla a través de su palabra al final. Versículo 21 continúa diciendo: habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Hay un tono de estrés, de ansiedad, de angustia, de dolor, de quebrantamiento, de que esto, aunque Él sabe que va a suceder, el que suceda duele. La traición duele. Y los discípulos se miraban unos a otros, dice el versículo 22, y esperaban perplejos sin saber de qué hablaba Jesús. Y uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, este es Juan, que se pone ese título, discípulo que Jesús amaba, estaba reclinado en el pecho de Jesús. Ahora, yo sé que algunos tienen preguntas de cómo se supone que pasa esto. Por ejemplo, si usted va a ir a comer con algún hermano en el grupo de conexión, ahorita es raro que usted esté reclinado en el pecho de un hermano. Tenemos que tener otra
visión de qué es la cena. La cena no tiene una mesa como la que estamos acostumbrados a tener, ni unas sillas como la que estamos acostumbrados a tener. La cena tiene una mesa pequeña, más o menos así, como en forma de U, donde están sentados, acostados, sentados, ¿entienden? No puedes sentarte en algo tan pequeño, entonces todos están reclinados. Y con un brazo se reclina y con el otro están comiendo. Por eso es natural, en ese sentido, que pueda estar uno cerca del otro, porque así se sientan. Ahora, mira lo que sucede. Los discípulos se miraban unos a otros y el discípulo que Jesús amaba, Juan, estaba reclinado en el pecho de Jesús y Simón, Pedro, le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Ok, tenemos la mesita chiquita, los discípulos reclinados cada uno en el piso. Juan está al lado de Jesús, obviamente, reclinado con él. Pedro probablemente está frente a Juan. Y muchos dicen que quizá Judas estaba al otro lado de Jesús. Y esto es por algunas razones que vamos a ver en el texto, que Jesús trata a Judas con muchas señales de honor. Cuando le da el primer bocado, eso es una señal de honor. Y ponerlo a su lado también es otra señal de honor. Así que vamos a ver esto, ¿no? Pero estando frente, la personalidad de Pedro sale, ¿no? Y están las señales ahí de: ¿y quién es este? Y conociendo a Pedro, probablemente era: ¿y quién es este para? ¿Cómo es que alguien lo va a traicionar? Aquí yo me encargo. ¿Recuerdan cuando vinieron unos soldados y Pedro le cortó la oreja a uno de ellos? Era un soldado, estaba armado. Pedro quería defender al Señor siempre. Y vamos a ver cómo termina esto al final. Ya van a ver cómo termina esto al final con Pedro, en nuestro pasaje hoy. Esto sucede y Pedro está ahí diciendo: ¿y quién es? ¿Quién es? Pregúntale. Entonces Jesús respondió, probablemente a Juan: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Judas. Probablemente Judas era uno de los únicos discípulos que no eran galileos. Un discípulo un poco distinto de los demás, y que al final se presenta como un hombre que estaba buscando ambición personal. Y esto va más allá del dinero solamente. El punto es este: con las esperanzas del Mesías judío venía esta imagen de un nuevo rey. Hermanos, llevaban muchísimos años sin rey legítimo en Israel. Las esperanzas mesiánicas es que por fin volvería a tener un rey, y este rey sería el rey eterno, el enviado de Dios. A tal punto que algunos escritos de esa época nos hablan de que ya no estaban esperando a un rey Mesías, sino a un rey sacerdote, porque decían: bueno, es que no tenemos rey, pero hay sumo sacerdote todavía. Entonces uno de estos sumos sacerdotes quizá va a ser uno de los Mesías. Y hablaban de dos tipos de Mesías. Pero en fin, vemos que la expectativa probablemente de Judas tenía más elementos que solo dinero. Tenía una esperanza de poder ser elevado a una posición personal de gran estatus real. Imagínate, ser parte de los más cercanos de este nuevo rey, que era el enviado especial de Dios para gobernar, para conquistar, para acabar con los romanos, para establecer un nuevo reino de paz, de prosperidad.
Y sin embargo, mientras el tiempo pasaba, esto no se cumplía. Últimamente lo querían apedrear a Jesús. Le decían que tenía un demonio, todo el mundo lo estaba rechazando. Y él sabía que pronto todo esto iba a acabarse. Así que Judas, siguiendo a Jesús por ambiciones políticas, materiales, de mejoramiento personal, cada vez estaba más incómodo por el tipo de persona y Mesías que era Jesús. Quizás le resultaba insoportable seguir ahí. Y lo vemos incluso ya teniendo confrontaciones con Jesús y los discípulos. Por ejemplo, cuando María derramó el perfume y Judas dice: ¿qué desperdicio es este? Van a ungir a Jesús con este perfume, lo hubiéramos vendido mejor. Yo administro el dinero, por cierto. Y el apóstol Juan es muy claro de decir, era porque Judas se robaba el dinero de la bolsa. En ese texto. Judas entonces se sentía ya que no conectaba con esto, ya había perdido años de su vida, quería desertar, quería avanzar en su propia cuenta, sus ambiciones personales. Y Satanás usó este momento para incrementar el repudio final que tenía por Jesús hasta el punto de traicionarlo y venderlo. Y por eso leemos en el versículo 27, después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía una bolsa de dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Muchas cosas que hablar aquí. Primero, había una expectativa en la celebración que ellos estaban teniendo, esa celebración judía, de que pudiera haber una ayuda. Era el tiempo del año para ayudar a los pobres. Era algo común el poder ser generoso con los pobres en ese momento. Y había esa expectativa y los discípulos decían: bueno, quizá fue a hacer esto, ¿no? O fue a preparar las cosas para mañana, cuando sea la Pascua propiamente dicha celebrada. Pero Judas se fue con la sentencia de Jesús. Ya, lo que vas a hacer, ve, hazlo, vete. Y termina esta historia con una referencia a que salió inmediatamente y era de noche. Algo que Juan en el Evangelio usa una y otra vez para referirse a las tinieblas. Ese día, Judas se apartaría de la luz hacia la noche y caminaría en tinieblas. Y hermanos, después de vender a Jesús por 30 monedas de plata, Judas terminaría suicidándose esa misma noche. Quiere decir que cuando él sale hacia las tinieblas, hacia la oscuridad, nunca más verá nada que no sea tinieblas, porque morirá e irá al infierno, donde no se acaban las tinieblas, donde hay completa oscuridad. Y Judas sufrirá por siempre, hasta el día de hoy y para siempre, en ese infierno. Y por eso nosotros debemos meditar en esa escena y qué nos está enseñando a nosotros. El texto es una advertencia primeramente para nosotros. Una advertencia ante la hipocresía religiosa, una advertencia ante la ambición personal, una advertencia ante la espiritualidad falsa, pero sobre todo una advertencia, y esto es lo más importante y lo que quiero resaltar, hacia el peligro del pecado
para consumir nuestras vidas, distorsionar nuestra identidad, corrompernos hasta un punto en el que ni nosotros podemos reconocernos a nosotros mismos. Poco a poco, cuando dejamos que un pecado entre y empiece a tener más dominio, comenzará a tomar más y más posesión de lo que somos, a desfigurarnos hasta el punto de ser irreconocibles. Así que ten cuidado. El pecado está a la puerta para devorarte, como le dijo Dios a Caín, Génesis 4:7. Si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Ten cuidado, ¿verdad? El pecado tiene gran poder corruptor para desfigurar tu comportamiento, tus gustos, lo que permites, tus límites, hasta llevarte a un punto que siempre dijiste: yo jamás voy a hacer esto. Hasta arruinar toda tu vida, hasta arruinar tu matrimonio, tu familia, tu reputación, tu trabajo. Así que la lección es que no le des ni un milímetro de terreno al pecado en tu vida, porque toma todo en ti. Judas probablemente creció siendo un muchacho que no pensó que iba a suicidarse, que no pensó que iba a terminar siendo conocido por miles de años y por toda la eternidad como Judas, el que traicionó al Señor. Pero poco a poco le fue abriendo la puerta a esa ambición, empezando a tomar algo de la bolsa del dinero. Poco a poco dejó la puerta abierta al pecado. ¿Y hasta dónde lo llevó? Hay una leyenda tradicional, un mito urbano de Leonardo da Vinci, que él pasó muchísimos años pintando la Última Cena y buscando un modelo apropiado, porque todos los personajes en la Última Cena, en la pintura famosa de la Última Cena, todos los personajes tienen un modelo, una persona real en la que él se basa para poder pintarlo. Esta leyenda urbana no es real, pero es una leyenda y es muy instructiva. Cuenta de que Leonardo da Vinci pasó muchos años buscando especialmente dos modelos que no lograba encontrar y que eran una pieza fundamental para la pintura. El modelo que le iba a ayudar a pintar a Jesús, qué cara iba a tener, qué tipo de cosas iba a transmitir, y el modelo que le iba a ayudar a pintar a Judas. Son los contrastes más altos, ¿verdad? El mayor bien, el mayor mal. Y en eso encontró a un joven que transmitía esta pureza, este amor, esta humildad, esta vulnerabilidad, este espíritu de los que son como niños y que aman. Y él dijo: este es el muchacho. Y entonces lo usó y pudo pintar el rostro de Cristo y estuvo muy satisfecho. El tiempo pasó y todavía no hallaba a quién iba a poder usar como modelo para Judas. Y Da Vinci pudo visitar de repente cárceles y los lugares donde la gente más despiadada pudiera encontrar, pero aún así no hallaba a alguien que pudiera transmitir tal maldad, tal corrupción, tantas tinieblas. Hasta que un día unos policías habían agarrado a un joven que dijo: este joven está completamente perdido, y todo lo que podías ver era maldad y miseria y tristeza y dolor y frialdad en sus ojos.
Dice, ¿a qué cosas ha pasado esta persona, no? Y después de haber usado su rostro para pintar a Judas, se dio cuenta que era el mismo muchacho que había usado para pintar a Jesús unos años atrás. ¿Cuál es el punto de esta historia? Nosotros no sabemos cuán corruptivo, cuán desfigurante es el pecado. No podemos jugar con un poco de pecado, no sabemos hasta qué nivel nos va a llevar. El pecado siempre puede hacerte más malo, siempre. A un punto de que seamos irreconocibles. El pecado entonces tiene un poder que pervierte. Así que examina tu vida y pregúntate, ¿qué áreas estoy abriendo la puerta al pecado? ¿Rencor? ¿Envidia? ¿Orgullo? ¿Mentiras? ¿Hacer trampa? ¿Tener ambición personal? ¿Sensualidad? ¿Permisividad? ¿Pereza? ¿Inmoralidad? Falta de disciplina, gula, glotonería, codicia, rivalidad. Satanás quiere explotar cada una de esas debilidades, esas puertas entreabiertas, esas áreas descuidadas. Así que debemos despertar y debemos vigilar ante el pecado. Pero sin embargo, así como el pecado es poderoso para desfigurar, ahora vemos el segundo punto para terminar, y es que hay un contraste acá con algo que es precioso, que es la virtud más maravillosa, que es el camino más elevado que podemos tomar, y es el amor. Y Jesús dice en nuestro texto, entonces cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. En todo este texto que viene, Jesús quiere ahora enfocar la dirección de los discípulos. Ya por fin se fue Judas. Jesús anhela pasar este tiempo a solas con los discípulos porque tiene muchas promesas que ofrecerle a los discípulos y consuelos que ofrecerle a los discípulos. Pero ahora vemos el poder transformador del amor, como Jesús habla a sus discípulos, edificándoles, consolándoles, llenándoles de las promesas del Señor. Y lo primero que dice es, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. ¿Qué quiere decir eso? Pues Jesús habla de la traición y la crucifixión como algo que va en última instancia a llevar gloria. Esto va a terminar en su glorificación. Y cuando el Hijo sea glorificado como Salvador en la cruz, como Señor en la resurrección, Dios será glorificado en Cristo. Versículo 33 dice, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán. Y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los discípulos deben entender que Jesús está por irse. Él debe cumplir la misión, pero también les está preparando para un consuelo que viene. Yo me voy, pero tendrá un consolador. Eso viene después. Pero ya les está diciendo desde ahora, me voy a tener que ir. Y por eso Él establece esta dirección que quiere dejar como últimas palabras a sus discípulos. Quiere comenzar con esto. Versículo 34. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esta es la marca distintiva del cristiano. El amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos 5:5.
El amor que proviene de Cristo mismo lleva a los cristianos a comportarse con amor sacrificial unos con otros, negándonos a nosotros mismos para amar a nuestros hermanos. Mira el énfasis que Jesús hace en sus últimas palabras. No es, y no me malinterpreten en esto, no estoy diciendo que no ames a todo el mundo, pero el énfasis no es amar a todo el mundo. Hay otras partes donde Jesús enseña que debemos amar a todo el mundo, como la parábola del buen samaritano. Pero el énfasis que él quiere dejar en sus últimas palabras: ámense unos a otros, discípulos, cristianos. Ámense unos a otros como yo los he amado, con este amor especial e íntimo. Ámense ustedes con un amor especial e íntimo. Ustedes son hermanos, son familia, tienen una relación única y que van a tener por toda la eternidad. Y siempre me parece increíble esto de que todas las relaciones más importantes que tenemos son temporales. Nos vamos a ir y quizá nos vamos a seguir teniendo en la eternidad. Quizá nos vamos a seguir teniendo nuestra esposa o esposo, quizá nos vamos a seguir teniendo nuestra madre, pero tendremos a nuestros hermanos en Cristo. Y Jesús termina con este énfasis. Y él quiere terminar con este énfasis primero porque es un desafío grande, ¿ok? Cuando hay una relación tan cercana, se conocen los defectos. ¿Cómo creen que los otros discípulos iban a ver a Pedro sabiendo que lo negó 3 veces a Jesús? Ámense unos a otros. Ámense. Y Jesús hace este énfasis sabiendo que ese es el testimonio más poderoso que ellos iban a tener a un mundo perdido, a un mundo en tinieblas. ¿Dónde iba a brillar la luz en las tinieblas? Si se aman unos a otros. Recuerden esto: ¿cómo la gente reconocía que los discípulos de Jesús eran discípulos de Jesús? Bueno, aquí está Jesús, él está caminando, los que están detrás de Jesús, pues esos son los discípulos de Jesús. Pero si ya Jesús no está, ¿cómo van a saber que son los discípulos de Jesús? Es que se aman tanto, es tan inusual, es tan sobrenatural, de seguro son discípulos de Jesús. Uno de los versículos más poderosos en el Nuevo Testamento es precisamente cuando ven a los apóstoles y dicen: de seguro se ve que han caminado con el Señor, con Jesús. Reflejan como Él era, reflejan lo que Él es. Primera de Juan 4:20 distingue a los cristianos verdaderos de los falsos por el amor. Primera de Juan 4:20 dice: si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Imagínense eso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, ¿cuál es la lección que encontramos en este texto? Que Jesús nos ordena que debemos tener como prioridad en la vida amarnos unos a otros. Prioridad en la vida amarnos unos a otros. Es una gran enseñanza si queremos conocer a Jesús y seguirle. Entender cuál Él quiere que sea nuestra prioridad. He contado esta historia en años anteriores, quizá la has escuchado. Si eres más nuevo, quizá no, pero es muy apropiado para este versículo. Se cuenta en la tradición de que el apóstol Juan, que escribió el Evangelio de Juan y las cartas,
que enfatiza tanto el mensaje del amor y que escribió este capítulo de Jesús hablando de un nuevo mandamiento los doy, que se amen unos a otros. El apóstol Juan fue el último apóstol en morir, el que terminó siendo el apóstol más viejo. Y cuando ya estaba muy viejo, que no podía casi ni caminar, tenía un grupo de personas que lo cargaban y lo llevaban de iglesia en iglesia a ir predicando. Lo curioso es que cada vez que lo llevaban a una iglesia, estos servidores que le ayudaban, estos hermanos, lo escuchaban predicar y veía que predicaba el mismo mensaje. El apóstol Juan, ya viejito, lo que decía era: ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Lo repetía tanto y los llevaban a otra iglesia y el apóstol Juan volvía a decir: ámense los unos a los otros. Ya cuento esto, ya ha sucedido varias veces en varias iglesias. Los servidores dicen: ¿qué está pasando? ¿Será que ya Juan no? ¿Será que sabe qué está haciendo? Y le preguntaron. Hemos notado que cada vez que te llevamos, nomás dices: ámense los unos a los otros. ¿Por qué? Y la respuesta fue: porque si tan solo hicieran eso, sería suficiente. Si tan solo hicieran eso los cristianos, sería suficiente. Esto es cierto. Teológicamente hablando, una y otra vez la Biblia dice que la suma de todos los mandamientos es el amor. Y que la ley y los profetas se resumen en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo estás en tu vida de amor cristiano? Para que lo apliques en tu vida, para que lo vivas, esta enseñanza, ¿cómo estás en tu vida de amor cristiano? ¿Amas a tus hermanos que son más difíciles? ¿Oras que Dios te ayude a crecer en amor? ¿Eres intencional en conocer otros miembros que no tienen muchas cosas en común, porque estás buscando amar y no solo relacionarte con gente que te parece interesante o cool? ¿Es verdaderamente una prioridad en tu vida el amar a tus hermanos? Para crecer en ese amor, en esa santidad, Jesús debe llevarnos por un duro proceso de forjar humildad en nosotros. Si no, no vamos a amar nunca como el siervo del Señor Jesús amó. Y por eso termina este pasaje con esta historia. Versículo 36. Pedro dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy tú no puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Pedro tenía un complejo de Salvador. A ver, dime quién es el que va a traicionar aquí. Jesús, sabes que yo voy a dar mi vida por ti. Pedro no entiende cuál es su rol, su identidad y cuál es el de Jesús. Jesús es el que dará su vida por él, no al revés. Jesús es el Salvador. Y la verdad es que ni Pedro ni nosotros tenemos el poder que necesitamos para vivir en amor y santidad si no entendemos primero nuestro rol, nuestra necesidad de Jesús como Salvador. Nosotros somos pecadores necesitados. Jesús es el Salvador. Y por lo tanto, la pregunta: ¿entiendes esa necesidad?
especialmente si tú no eres cristiano y estás hoy acá y has escuchado este mensaje, entiendes que tu rol es, tú eres un pecador necesitado y necesitas es a Jesús que da su vida por ti. Y puedes venir con Él, ante Él con esa humildad y apertura. Señor, sálvame. Hazlo hoy. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesús. Él te salvará. Ahora Jesús lo lleva a enfrentar cara a cara, a Pedro, a enfrentar cara a cara su pecado y su debilidad. Y esto Él hace muchas veces con cada uno de nosotros para llevarnos a ser cada vez más humildes, sabiendo: yo soy débil, yo soy pecador, yo te necesito a ti. En conclusión, la verdad es que todos somos pecadores. Todos fallamos. Hemos visto aquí a Judas, hemos visto aquí a Pedro, y hemos visto el desafío elevado de Jesús de vivir una vida de amor que ninguno de nosotros vive a la perfección. Todos fallamos, todos somos débiles, tan limitados, tan pequeños, tan pecadores. Como C.S. Lewis, el escritor cristiano, famosamente dijo: ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha intentado con todas sus fuerzas ser bueno. Eso no es verdad. Cada vez que tú dices: ahora sí yo voy a ser obediente, salí del sermón y digo: yo voy a obedecer ahora sí, yo voy ahora sí a ser disciplinado, yo voy a ser bueno, yo voy a ser amoroso, ahí es que empiezas a darte cuenta qué pecador soy. No pasó 5 minutos, le grité a alguien en el semáforo, dice. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha intentado con todas sus fuerzas ser bueno. Todos somos malos, solo que algunos aún no se dan cuenta. Todos hemos pecado, todos tenemos tendencias rebeldes, corruptas, inmorales, egoístas, orgullosas, e incluso un potencial de traicionar, de emboscar, de destruir. Y lo único que hace la diferencia es la gracia soberana de Dios. Y esto lo vemos en la historia de Pedro y de Judas. Lo único que vemos es que Jesús le había dicho a Pedro: Satanás está pidiéndote para zarandearte, pero yo he orado a Dios para que tu fe no falle. Lo único que hizo la diferencia entre Judas y Pedro es la intercesión de Jesús. Es la gracia soberana, libre de Dios, favoreciendo a un pecador. Así que oremos: Señor, estamos en tus manos. Lo único que nos sostiene es decir: Señor, intercede por nosotros para no caer en tentación. Recordemos la lección que aprendemos hoy: seamos vigilantes ante el pecado y diligentes en el amor. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a vivir vigilantes, sabiendo que el pecado es poderoso para corrompernos y desviarnos. Ayúdanos a enfocarnos a amarte, amar al prójimo, amar a nuestros hermanos, sabiendo que el amor glorifica tu nombre, vivifica el alma y le da dirección a nuestra vida. Señor, dependemos completamente de ti, de tu gracia, de tu ayuda, de tu favor, soberano y libre. Intercede por nosotros. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.